por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículo 45 al 52. Inmediatamente Jesús obligó a sus discípulos a que subieran a la barca y lo fueran a esperar a Betsaida en la otra orilla, mientras él despachaba a la gente. Jesús despidió pues a la gente y luego se fue al cerro a orar. Al anochecer, la barca estaba en medio del lago y Jesús se había quedado solo en tierra. Jesús vio que sus discípulos iban agotados de tanto remar, pues el viento les era contrario, y antes de que terminara la noche, fue hacia ellos caminando sobre el mar, como si quisiera pasar de largo. Al verlo caminar sobre el mar, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, pues todos estaban asustados al verlo así. Pero Jesús les habló: «Ánimo, no teman, que soy yo». Y subió a la barca con ellos. De inmediato se calmó el viento, y con lo cual quedaron muy asombrados, pues no habían entendido lo que había pasado. Con los panes, pues tenían la mente cerrada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, queridos hermanos y hermanas, siempre es un placer compartir la palabra de Dios, pero sobre todo también es una alegría que la palabra de Dios llegue hasta la puerta de nuestra casa, llega hasta donde tú estés a través de estos medios, de las redes sociales, del YouTube, de lo que se usa. Qué gran alegría de que Dios siempre busca la manera cómo llegar a sus hijos, y hoy Él ha llegado hacia ti. ¿Qué nos dice la palabra en este versículo bíblico? Dice que Jesús despidió a algunas gentes donde Él estaba, entre quien Él estaba, y dice: al anochecer la barca estaba en medio del lago, y Jesús había quedado solo en tierra, orando, pidiéndole a su Padre. Y dice que Jesús vio a sus discípulos que iban bien agotados, que iban bien cansados, que ya no podían más, al igual como nos puede pasar a cada uno de nosotros. ¿Cómo nos sentimos? Estos discípulos iban con Jesús, estos discípulos andaban con Él, pero en un momento se sentían cansados y en un momento les entra el miedo, al igual que algunas veces tal vez nos entra el miedo también a nosotros, especialmente andando en los pasos del Señor, porque no sabemos si estamos bien o no estamos bien, si estamos haciendo las cosas bien o no estamos bien. Pero ¿qué dice Jesús? Ánimo, que yo estoy contigo. No importa las tormentas que tal vez estemos viviendo. Estos hombres, discípulos, apóstoles del Señor, estaban viviendo en una tormenta, donde les entró el miedo, donde no sabían qué hacer. Y tal vez hoy nosotros también estamos igual, pero Jesús nos dice a nosotros: ánimo, no tengas miedo, que estoy contigo. ¿Cuántas veces nosotros nos entra el miedo, queridos hermanos y hermanas? Especialmente por este tiempo de pandemia que estamos viviendo, todo lo que está pasando, todas las noticias que escuchamos. Pero Jesús está con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Si Él está con nosotros, tenemos que tener el ánimo. Y hoy te dice Él a ti: ánimo, levántate, que es Jesús el que te está llamando, que es Jesús el que te está dando las manos, que es Jesús el que te está hablando a la puerta de tu hogar, hoy y todos los días. Cuando tú escuchas la palabra de Dios, cuando tú abres tu celular, cuando tú entras a YouTube a escuchar lo que Dios te dice a través de su palabra, Él te dice a ti: ánimo, Él es el que te está hablando. Queridos hermanos, que Jesús, María y José siempre sean sus compañías, que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo los bendiga siempre y esté siempre con ustedes.
Les habló su hermano Juan Mateo, servidor de la Renovación Carismática Católica Hispana de la Diócesis de Venice. Dios los bendiga y buen día.